Listo, entonces, desde la semana pasada estuvimos revisando un poco acerca del momento angular. Entonces, hoy vamos a seguir trabajando, bueno, como si quieren colocar como título, coloquemos ejercicio de momento lineal, perdón, angular. Pero entonces primero recapitulemos qué es eso del momento angular. Entonces, recuerden que habíamos trabajado, bueno, ya habíamos como reflexionado acerca del movimiento. El movimiento básicamente es esa diferencia de espacio que hay respecto al tiempo, siempre. O sea, cuando nos movemos o cuando algo se desplaza y a su vez cambia el tiempo, pues hablamos de que esto sea un momento de un movimiento, ¿no? Se está generando movimiento. En estos movimientos, pues se acumula esta magnitud que está dada por el producto entre la masa y la velocidad, que eso es en el caso del lineal, cuando los movimientos son en línea recta, cuando lo único que está variando es el espacio y el tiempo en línea recta. Ese era el momento lineal, ¿no? Entonces decíamos que un cuerpo, que cualquier cuerpo que tenga masa, o sea, cualquier cuerpo, y a su vez se esté moviendo, o sea, tenga una velocidad, porque para que un cuerpo se mueva es porque necesita o tiene una velocidad, pues está acumulando momento lineal. Pero resulta que no todos los movimientos pues se dan en línea recta. Hay movimientos que también varían en su ángulo, ¿cierto? Cuando un movimiento varía en su ángulo, digamos que el fenómeno que representa es un movimiento circular, ¿sí? La variación de ángulo de apertura, me va a generar un círculo que va a ir variando, ¿no? Que nosotros veíamos el año pasado que esos círculos finalmente se terminan representando en ondas. Eso es lo que pasa. Entonces, no solamente existen los movimientos que se dan en línea recta, sino también esos movimientos angulares, o sea, que cambien en su ángulo respecto al tiempo. Cuando estos movimientos también varían en su ángulo, pues también empiezan a acumular este momento, porque recuerden que cualquier cosa que tenga masa y se mueva, o sea, tenga una velocidad, pues va a acumular momento. Que si varía en su ángulo, pues es momento angular. ¿Listo? Habíamos establecido una ecuación en específico para el momento angular. Esta ecuación era L, bueno, que L es como bueno, la letra que simboliza el momento angular. ¿Qué magnitudes me trabajaban? ¿Recuerdan? Radio por P. Por el movimiento. Que es P. Listo. Radio por el momento, ¿cierto? Por el momento lineal. O sea, esto es muy importante porque acá en el momento lineal pues nos está relacionando la masa y la velocidad que no la podemos dejar por fuera. O sea, el hecho de que empiece a variar su ángulo no quiere decir que no, pues que aún así no sea una masa en movimiento, ¿sí? Una masa con una velocidad, porque recuerden que esto de acá, este P, este P es masa por velocidad. Entonces, pues básicamente es eso. No quiere decir que porque ahora está moviéndose en forma circular, pues no sigue acumulando esta cantidad de movimiento. Perfecto. Entonces, ahora sí vamos a aplicarlo esto a un ejercicio. Este ejercicio que encontré, yo le pondría por ahí de 1 a 5, está como en un nivel 3, 3.5 por ahí. O sea, no es el más sencillo, pero tampoco es lo más difícil, solamente hay que analizarlo un poco y tener en cuenta como unos conocimientos previos. Los conocimientos previos que hay que tener en cuenta es básicamente cuestiones de geometría. Son ecuaciones geométricas que puede que no nos las sepamos, pero sí es importante tener en cuenta, bueno, que las podemos averiguar, tener en cuenta que las necesitaremos. Voy a dictarles el ejercicio mientras lo copio, con eso ustedes pues también lo van copiando y pues yo también. Entonces dice, determina el momento angular, o bueno, determinar el momento angular, de un satélite determinar el momento angular de un satélite que se encuentra a 1000 kilómetros, que se encuentra a 1000 kilómetros
de la superficie de la Tierra, de la superficie de la Tierra, coma, sabiendo que su masa, es de 1.200 kilogramos, o sea, la masa del satélite, y describe una órbita, completa cada 87 minutos. ¿Listo? Datos que tenemos que tener en cuenta: el radio de la Tierra, que es de 6.371 kilómetros. Y el área de una esfera, es básicamente, el área está definido por imagínense una esfera, bueno, imaginémonos una esfera, ¿sí? Con un volumen, una esfera volumétrica. El área de esa esfera va a ser como si nosotros le pasáramos un cuchillo en la mitad y sacáramos una tajada circular, ¿sí me entienden? Como si lo partiéramos así en la mitad y viéramos por encima de ese círculo. Esa va a ser la medida del área, básicamente es el contorno, ¿sí? El área de una esfera es su contorno. Entonces el área está dada por 4pi r al cuadrado. ¿Listo? Ese es el área de una esfera, que ya saben, representa básicamente la medida del contorno de la esfera. ¿Listo? La O medida sea, sería 4 por pi por radio al cuadrado. Ajá. Sí. ¿Listo? Esos son los datos que debemos tener en cuenta. Esos son los únicos datos que vamos a tener en cuenta en este caso. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Dice que vamos a determinar el momento angular de un satélite que se encuentra a 1.000 kilómetros de la superficie de la Tierra, sabiendo que su masa es de 1.200 kilogramos y describe una órbita completa cada 87 minutos. Entonces, ¿qué estamos pensando? Bueno, nos estamos pensando en el planeta Tierra. Hay un satélite que lo está orbitando. Entonces, pues como el planeta Tierra es una semiesfera, eso quiere decir que su órbita pues se va a dar más o menos de manera circular, ¿sí? Esta órbita, pues claro, como es un movimiento, como es esa masa, ese satélite orbitando todo el planeta Tierra, pues básicamente va a estar acumulando momento angular. Acá no hablamos de un momento lineal porque pues su trayectoria está haciendo de manera circular, o sea, está cambiando su ángulo respecto a la Tierra. Entonces, pues acá tenemos un movimiento en forma circular, eso quiere decir que acumula momento angular. ¿Listo? Bueno, acá algo que que podemos evidenciar primero es que todo, o sea, como que tenemos que cambiar muchísimas unidades, tenemos que pasar todo un montón de cantidad de unidades al sistema internacional. Entonces voy a empezar a hacer eso primero. Por acá tenemos que se encuentra a 1.000 kilómetros, entonces ese va a ser como tal el radio que tenemos, ¿cierto? Ese va a ser nuestro radio. Ojo, una cosa es el radio de la Tierra. El radio de la Tierra es desde el centro de la Tierra hasta la superficie máxima, o sea, es que esa no es una superficie, porque realmente no es a la superficie, es a donde nos paramos, sino como ¿Como la tal. estratosfera? Exactamente, más o menos hasta donde se termina la estratosfera, va más o menos hasta ahí, ¿listo? Ese va a ser nuestro radio de la Tierra. Y otra cosa va a ser el radio que va a haber desde la superficie hasta el satélite. Son dos distancias diferentes. Este radio que voy a sacar, que es de 1.000 kilómetros, este radio que es de 1.000 kilómetros, es esa distancia que hay desde la superficie de la Tierra, desde el suelo, digamos, hasta el satélite, que es el que me importa para el fenómeno. El radio de la Tierra lo voy a utilizar para poder hallar el tiempo que tarda este cuerpo en andar.
Listo, ya van a ver por qué lo voy a necesitar. Listo. Acá tenemos entonces nuestro radio de la Tierra, nuestro radio que hay desde la superficie hasta el satélite. Pero lo tenemos en kilómetros, entonces lo vamos a pasar a metros, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Entonces decimos que 1 kilómetro, una regla de 3 rápida, 1 kilómetro equivale a 1000 metros, ¿cierto? Entonces 1000 kilómetros, ¿a cuántos metros equivale? Entonces ya saben que multiplicamos en diagonal y dividimos por el de al frente. Entonces va a ser 1000 por 1000, eso nos da 1, 2, 3, 1, 2, 3, o sea, 1.000.000 de metros. 1.000.000 de metros. Ahí ya tenemos nuestro radio como en sistema internacional. Sabiendo que la masa, listo, entonces tenemos acá la masa. La masa del cuerpo es de 1.200 kilogramos. Esa sí está en sistema internacional, entonces todo bien, lo podemos dejar en 1.200 kilogramos. ¿Listo? Y acá nos dicen que describe una órbita completa cada 87 minutos. ¿Listo? Tenemos ese tiempo que tarda en recorrer una distancia. ¿Sí? Entonces acá va a ser que el tiempo que tarda va a ser de 87 minutos. Pasemos eso a segundos. ¿Cuánto me da eso en segundos? Recuerden que debemos pasarlo a segundos. Entonces va a ser 87 minutos, ¿no? Lo mismo, hacemos nuestra conversión de unidades. Decimos que 1 minuto son 60 segundos. Por ende, 87 minutos van a ser 87 por 60 dividido 1. O sea, ¿cuánto me da eso? 87 por 60. 5.200. 5.220. Ajá, 5.220 segundos. Ahí es dividido 1, pero pues cualquier cosa dividido 1 es la misma cosa. Listo, ya tengo esos datos. Entonces, ¿cuáles tengo? Tengo el radio, ¿sí? Que lo necesito para hallar el momento angular. También necesito hallar el momento lineal. Entonces, el momento lineal es masa por la velocidad. ¿Qué tengo? Tengo la masa. La velocidad no la conozco, pero tengo el tiempo. Teniendo el tiempo, puedo hallar la velocidad. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por ahí. Ya sé que tengo el radio, ya sé que tengo la masa. Me falta la velocidad. ¿Cómo hallo la velocidad? Listo, ahí nos toca tomar como herramienta un conocimiento previo acerca del movimiento como tal, el movimiento rectilíneo. ¿Por qué el rectilíneo? Si este movimiento se está dando de manera circular. Básicamente lo que vamos a tomar del movimiento rectilíneo es el hecho de pensar de que la velocidad se va a mantener constante. Sí, el movimiento rectilíneo, no sé si recuerden el año pasado cuando veíamos movimiento rectilíneo uniforme, que su característica principal es que la velocidad se mantiene constante. Entonces, como el satélite suponemos que no se va a acelerar en ningún momento, entonces por eso vamos a utilizar la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque nos sirve el recurso de entender que esta velocidad se mantiene constante. Entonces, todo bien por ahí. No vamos a utilizar alguna ecuación de movimiento angular porque vean que acá no nos dan ángulos. Si no nos dan ángulos es porque no los necesitamos. Entonces vamos a utilizar según los datos que nos dan. Entonces, según las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, nos dicen que la velocidad, para poder hallar la velocidad, yo necesito conocer la distancia y la debo dividir entre el tiempo. Esta es como la ecuación principal del movimiento rectilíneo uniforme. Esa la trabajamos el año pasado. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra ecuación siempre para hallar la velocidad de un movimiento, va a ser la distancia sobre el tiempo. Esta la podemos utilizar cuando la velocidad es constante, o sea, cuando la velocidad no varía, o sea, cuando no tenemos aceleraciones, ¿sí? Cuando la velocidad se mantiene igual. Entonces, estamos suponiendo en este caso, pues, que el satélite está rodeando el planeta Tierra con una velocidad que no varía. Para hallar esa velocidad, porque recuerden que es la velocidad la que no conocemos, pero conocemos el tiempo, entonces va a ser la distancia, pero entonces, ¿cuál sería esa distancia? ¿Cuál creen que ustedes que sería esa distancia que debemos nosotros tener en cuenta? Pues de la superficie donde está el satélite.
Listo, pero como tal, ¿cuál es esa superficie? O sea, la superficie, recuerda que superficie es algo que tú puedes pisar. ¿Qué sería? ¿Qué sería esa distancia? ¿Qué se imaginan ustedes? La distancia para hallar la velocidad que tiene ese satélite. ¿Cuál será la distancia que recorre? El radio de la Tierra. El radio no es el radio, como tal, no es el radio de la Tierra, sino toda esa El diámetro, el diámetro. toda la circunferencia, va a ser toda la el diámetro, recuerda que es como tal una línea recta, ¿no? Va a ser una línea recta entre el círculo. Es como 2 veces el radio. El radio es desde el centro de un círculo hasta una de sus lados, bueno, hacia una de sus barreras, digámoslo, hacia algún punto del círculo. Ese es el radio, desde el centro hacia cualquier punto. El diámetro es toda la soga, digamos, imaginémonos acá un círculo, recordemos, bueno, imaginemos que esto es un círculo. El radio es esta distancia del centro a cualquier lado. El diámetro es todo esto, como toda la línea que parte como tal el círculo en la mitad. Pero entonces lo que nosotros realmente necesitamos es esta circunferencia, ¿cierto? Imagínense que acá está mi satélite, bla, 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 digamos que eso es un satélite. Claro, porque él no va a estar directamente rotando encima de la superficie de la Tierra, sino que tiene un poquito más de espacio, ¿no? Exacto. Y él va a estar rotando como bueno, ahí se me sale el marco, va a estar rotando alrededor de la Tierra. ¿Listo? No, vamos a despreciar esta distancia. ¿Por qué vamos a despreciar esta distancia? Pues porque como esto es un caso hipotético, no nos dan esa distancia. Entonces vamos a suponer como si el satélite estuviera justo en la estratosfera, ¿sí? Justo como en la circunferencia, pues, que tendría el planeta. ¿Listo? Justo en esto. Entonces, ¿cómo vamos a hallar esa circunferencia? ¿Sí? ¿Cómo podemos hallar esa circunferencia? ¿Cuál es la ecuación de hallar la circunferencia de un círculo? A ver, ustedes, investíguenla ahí rápidamente. La ecuación de la circunferencia. Porque ¿qué? Nos dan acá el dato del área, pero el área sería todo esto, ¿no? Y lo que a nosotros nos interesa saber es esta circunferencia como tal del círculo. ¿Cuál es esa circunferencia? Profe, eso no lo vimos el año pasado, de general y otro. Sí, igual esa circunferencia es bastante, o sea, es algo que uno ve desde temprana edad en el colegio. No digo que se la deben saber, ¿no? Pero ese es un dato que está en internet. Busquen la ecuación de la circunferencia de un círculo. ¿Cuál es? Multiplicar pi por el diámetro. Listo, exactamente. Entonces, para hallar la circunferencia del círculo va a ser pi por el diámetro. ¿Listo? Entonces, préstenle muchísima atención. ¿Por qué vamos a hallar esto? Porque nuestra distancia va a ser pi por el diámetro del círculo, ¿sí? Porque esa es la distancia que está recorriendo el satélite, ¿cierto? Es toda la circunferencia acá de la Tierra. Entonces va a ser pi por el diámetro. ¿Y ¿Pero eso qué sería, profe? ¿Como tal? Dime. ¿Eso qué sería como tal? La ¿El pi por el distancia, diámetro? la distancia que va a recorrer el satélite. ¿Listo? Esa sería la distancia que recorre el satélite. Va a ser pi por el diámetro. Recuerden que el diámetro, bueno, voy a cambiar acá este dato. Recordemos que el diámetro es básicamente 2 veces el radio. 2 por el radio. Entonces acá tenemos pi por diámetro. Y el diámetro es 2 veces el radio. Entonces acá podemos decir que esto es pi por 2r sobre el tiempo en el que hace ese giro, ¿no? Es el tiempo que tarda en hacer ese giro. Eso es todo esto lo estamos haciendo para poder hallar la velocidad que lleva el satélite. Entonces, entender que la velocidad es distancia sobre tiempo, pero entonces la distancia en este caso, pues la distancia que él está recorriendo, el satélite está recorriendo, es esta circunferencia, y la ecuación de la circunferencia es pi por el diámetro.
Ahora, el diámetro es 2 veces el radio, porque ese es el dato que conocemos. Debemos tratar de dejarlo todo en los términos de los datos que conocemos. Sobre el tiempo, bueno, el tiempo ya lo conocemos. Entonces, ahora vamos a convertir esto de acá. Entonces, esto va a ser pi por 2 veces el radio. Resulta que nuestro radio, ¿sí? El radio no el radio de acá, sino el radio de la Tierra, ¿no? Es el radio de la Tierra el que debemos conocer para este caso. Es el radio, o sea, acá debemos tratar de encontrarle como esta lógica. Este es el radio de la Tierra y el otro dato que nos dan, que es el de 1000 kilómetros, es el radio que hay desde la superficie de la Tierra hasta el satélite, que ese es el que nos va a servir en esta ecuación. Profe, estoy perdido realmente. Me perdí en la última ecuación que estás haciendo. Listo. Estamos hallando la velocidad no tenemos la velocidad, la necesitamos, ¿cierto? Nos están pidiendo que determinemos el momento angular. El momento angular depende del radio, que en este caso es este radio de la superficie hasta el satélite, ¿cierto? Este radio, acá. Y nos piden hallar el momento lineal, pero el momento lineal es masa por la velocidad. Conocemos la masa, que es esta de acá, ¿cierto? Conocemos la masa del satélite, pero no conocemos la velocidad. Pero igual nos dan el tiempo que tarda en dar ese círculo. Dime, Vale, ¿vas a decir algo? Ah, No, es que se te activó el micrófono y siempre pienso que es porque vas a decir algo. Nos dan el tiempo, entonces todo bien. Si tenemos el tiempo de recorrido y conocemos la distancia que está recorriendo, podemos hallar la velocidad, porque la ecuación de la velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, presten la atención. ¿Cuál es la distancia? La distancia va a ser el satélite dando todo el giro alrededor de la Tierra. Va a ser este circulito. Ahora, acá esta distancia va a ser pi por 2r, ¿no? O pi por el diámetro, solo que el diámetro es lo mismo que 2 veces el radio. Este radio de acá no es este mismo, porque recuerden que este radio de acá es el que hay desde la superficie de la Tierra hasta el satélite. Pero el que, como nosotros estamos hallando, es esta vuelta que está dando, el radio que acá necesitamos es el de la Tierra como tal, o sea, el que necesitamos va a ser este de acá. ¿Listo? Para esta ecuación, para saber cuál es la velocidad de giro. ¿Listo? ¿Hasta ahí va quedando un poquito más claro, Juan? Sí, señora, ya vi. Igual, no se preocupen que esto lo vamos a ir trabajando con más detenimiento. Una pregunta. Dime. O sea, pues yo lo entiendo más o menos así, como en un plano de 3 dimensiones, ¿no? Como X, Y y Z. Entonces, por ejemplo, ya tenemos X y Y, estamos tratando de hallar Z, que sería lo de alrededor, ¿no? Más o ¿No? menos. ¿No sería así? Sí. En tu analogía podría funcionar, sí, es más o menos lo que estamos tratando de hallar. Es encontrar esa velocidad que tiene el satélite alrededor de la Tierra. ¿Listo? La velocidad que tiene el satélite va a ser distancia sobre tiempo. ¿Cuál es esa distancia? Pues la distancia de la circunferencia de la Tierra. Eso es una ecuación que ya está definida, que es pi por 2r. Este r es el radio de la Tierra, que es el que yo estoy rodeando. ¿Listo? Entonces esto va a ser pi por 2r, entonces 2r va a ser 2 por el radio de la Tierra, que es de 6.371 kilómetros, que esto en metros es por 1000, o sea, agregarle 3 ceros, 6.371, 1, 2, 3 ceros, para que estén metros. Recuerden que todo hay que tenerlo en el sistema internacional, sobre el tiempo que estoy tardando en dar esa vuelta. ¿Cuánto es el tiempo? Pues acá lo conseguimos, que era de 5.220 segundos. ¿Listo? Esto ya lo podemos operar. Esto nos va a dar 2 por 63, 7, 1, 0, 0, 0, 12 millones. Eso, obvio, los números son enormes, evidentemente estamos trabajando con datos reales, entonces pues los números van a ser un poco enormes. Por pi, eso me da 40, demonios, como 40 billones, yo no sé, 1000 millones. Yo lo que voy a hacer, vean, este es el resultado que a mí me da. Lo que voy a hacer es dividirlo de una vez entre el tiempo.
Entonces, dividido 5.220. Bueno, ahí entonces, como acá va a ser 7.000. Es que esos puntos a uno lo común. ¿Cuánto les da a ustedes? A mí me da como 7.668.61. A mí me da igual. Listo, 7.668.61 metros sobre segundos. Esa es la velocidad que está adquiriendo el satélite al girar alrededor de la Tierra. Esta es la velocidad que tiene. Por hoy vamos a dejar el ejercicio hasta acá porque no quiero que nos colapsemos. ¿Listo? Entonces, poco a poco. ¿Qué estamos hallando acá? Resulta que debemos hallar el momento angular. El momento angular está dado por el radio del movimiento, ¿sí? Que en este caso, pues como es un satélite, es el radio que hay desde la superficie hasta el satélite, porque es el que me interesa, ¿no? Si yo quiero hallar el momento angular del satélite, ese radio va a ser desde el centro de la Tierra hasta el satélite por el momento lineal, pero entonces el momento lineal es masa por velocidad. Conozco la masa del satélite, perfecto, pero no conozco la velocidad. Para hallar la velocidad, lo que yo hago es dividir la distancia entre el tiempo. La distancia va a ser pues esa circunferencia que da el satélite alrededor de la Tierra, ¿sí? Esa ecuación de circunferencia es pi por 2r. Este radio pues es el de la Tierra, ¿no? Vean que este radio no es el que hay desde la distancia hasta el satélite, porque lo que yo estoy hallando acá es la distancia que hay en la Tierra como tal, sin importarme el satélite. Acá no me importa el satélite. Acá lo que me está importando es conocer ese recorrido que tiene el satélite. Por ende, este radio va a ser pues el radio de la Tierra, no hasta el satélite, sino el radio de la Tierra, porque yo necesito conocer esa distancia que tiene la Tierra alrededor. ¿Listo? Entonces, pues nosotros teníamos este dato del radio de la Tierra, lo pasamos a metros, porque acá lo teníamos en kilómetros, lo pasamos a metros, y aplicamos la ecuación del diámetro como tal de un círculo, ¿sí? Esa es una ecuación geométrica ya establecida, que es pi por 2r. ¿Listo? Pi por 2r, o sea, pues es que es pi por diámetro, pero el diámetro es 2 veces el radio. Este radio, ya saben, es el radio de la Tierra. No es el radio que hay desde la superficie hasta el satélite, porque en sí acá lo que me interesa es conocer esa distancia de la circunferencia de la Tierra, sin importar el satélite. Solo quiero saber esta circunferencia. ¿Por qué quiero saber esta circunferencia? Porque me interesa saber cuál es el recorrido que está teniendo ese satélite, ¿sí? Entonces va a ser distancia dividido el tiempo. Esa distancia, por lo que les digo, hallamos la circunferencia de la Tierra y la dividimos en el tiempo que tarda el satélite en dar esa vuelta, que eran 5.220 segundos. En eso nos da una velocidad de 7.668,61 metros sobre segundos. Esa es la velocidad que está teniendo el satélite en dar un giro a la Tierra. ¿Listo? Por el momento no hemos usado este radio del satélite, porque este radio del satélite a la Tierra me va a importar es para hallar el momento angular, el momento que tiene el satélite como tal. El radio que usamos acá fue el de la Tierra. ¿Por qué? Porque acá lo que queríamos hallar no era nada que ver con el satélite, sino la distancia como tal que tenía la Tierra a su alrededor. Obvio, bueno, tiene que ver con el satélite porque pues es el desplazamiento que está realizando. Pero en sí el radio de la Tierra, pues, bueno, esta distancia, el diámetro, la circunferencia que tiene la Tierra, va a ser la misma haya o no satélite. Entonces, por eso el radio que usamos acá fue el radio de la Tierra como tal. Acá todavía no hemos terminado el ejercicio, nos quedamos fue sin tiempo y también no quiero que se colapsen ustedes, sino que tengamos como el tiempo para procesar. Entonces, hasta el momento acá ya hallamos la velocidad. La próxima clase, yo creo, la próxima vez que nos veamos, o si quieren igual ustedes lo pueden terminar, acá ya tenemos la velocidad, ahora sí ya podemos hallar nuestro momento angular. Igual la próxima clase lo vamos a terminar. Échenle ahí ojito mientras, pues si lo están escribiendo. Si hay algo que no entienden, porfa, guarden esa pregunta y en la próxima clase me la hacen. ¿Listo? Me cuentan si de pronto se confundieron con algo, de pronto sé que esto de los dos radios diferentes puede generar confusión.
cuando uso uno y cuando uso el otro, puede confundirnos. Entonces, por eso reflexionen y me cuentan, ¿listo? Antes de que se me vaya a cortar la clase, que eso sí